Escucha esto con mucha atención porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiarte la vida y a millones de personas mayores de 65 años en México simplemente nadie les dijo. Hay 3 pagos del IMSS que te corresponden por ley, que muchos ya ganaron con años de trabajo y sacrificio, pero que casi nadie reclama porque no saben que existen. Dinero real, dinero tuyo, dinero que el gobierno está obligado a entregarte y que se queda sin reclamarse año tras año. Si tienes 65 años o más, o si tienes un familiar en esa edad, quédate hasta el final de este video porque esto te interesa directamente. Y si conoces a alguien que pueda necesitar esta información, por favor comparte este video ahora mismo, porque esta información puede cambiarle la vida a alguien que tú quieres. Antes de comenzar, si eres nueva en este canal, bienvenida. Aquí hablamos de temas que realmente importan, de dinero, de derechos, de cosas prácticas que nadie te enseña en la escuela, pero que necesitas saber para vivir mejor. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas nada de lo que compartimos cada semana. Y activa la campanita, porque la próxima información que vamos a compartir es igualmente importante. Ahora sí, vamos a lo que nos importa. Imagínate trabajar toda tu vida, levantarte temprano, aguantar el cansancio, cumplir con tus obligaciones, pagar tus cuotas al IMSS mes con mes durante años y llegar a los 65 sin saber que tienes derecho a recibir dinero adicional que nadie te avisó. Eso es exactamente lo que le pasa a miles de personas en México cada año. No porque no les corresponda, sino porque simplemente nadie les explicó cómo funciona el sistema que deben pedir o a dónde deben ir, y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a explicar todo con palabras simples, claras, para que cualquier persona lo entienda y pueda actuar. El primer pago del que vamos a hablar es la pensión por cesantía en edad avanzada o vejez. Este es quizás el más conocido de los 3, pero aún así hay muchísimas personas que no lo han reclamado correctamente o que ni siquiera saben que tienen derecho a él. Así que vamos desde el principio. El IMSS tiene la obligación de otorgarte una pensión mensual cuando cumples ciertos requisitos de edad y de semanas cotizadas. Hay 2 modalidades principales. La primera es la cesantía en edad avanzada, que aplica cuando tienes 60 años o más y ya no tienes trabajo. La segunda es la pensión por vejez, que aplica cuando tienes 65 años o más, independientemente de si estás trabajando o no. En ambos casos necesitas haber cotizado al menos 1,250 semanas al IMSS. Eso equivale a aproximadamente 24 años de trabajo registrado. Ahora bien, aquí viene algo muy importante que muy poca gente sabe. No todas las personas que empezaron a trabajar después del año 1997 están bajo el mismo sistema. Hay 2 grandes grupos: los trabajadores que ingresaron al IMSS antes del 1 de julio de 1997, que están bajo la ley del 73, y los que ingresaron después de esa fecha, que están bajo la ley del 97 y tienen una cuenta individual en una Afore. Esto es crucial porque cambia completamente la forma en que calculas tu pensión y los documentos que necesitas. Si no sabes bajo cuál ley te encuentras, este es el momento de averiguarlo, porque eso determina cuánto dinero puedes recibir y cómo lo puedes reclamar. Para los trabajadores bajo la ley del 73, la pensión se calcula con base en el promedio de tu salario de los últimos 5 años cotizados y los años que trabajaste. Cuantos más años y mayor salario, mayor será tu pensión. Bajo esta ley, incluso si no cumples con las 1,250 semanas, puedes tener derecho a una pensión garantizada que el gobierno te otorga aunque tu ahorro
no sea suficiente. Esta pensión mínima garantizada ha sido actualizada en los últimos años y representa un piso de protección que muchas personas simplemente no han reclamado porque no sabían que existía. Para los trabajadores bajo la ley del 97, la pensión viene de tu cuenta de Afore. Cuando llegas a la edad de retiro y tienes las semanas cotizadas, puedes retirar ese dinero en forma de renta vitalicia o de retiro programado. Pero hay algo que muchas personas no saben. Si el dinero acumulado en tu Afore no es suficiente para darte una pensión mayor al salario mínimo, el gobierno te complementa la diferencia a través de la pensión garantizada. Ese complemento es dinero real que te corresponde y que muchos no reclaman simplemente porque no pidieron el cálculo correcto. El proceso para reclamar esta pensión comienza en el IMSS. Necesitas ir a tu unidad de medicina familiar o a la subdelegación que te corresponde según tu domicilio. Llevas contigo tu CURP, tu acta de nacimiento, una identificación oficial, tu número de seguridad social y, si lo tienes, tu historial de semanas cotizadas. Si no tienes claro cuántas semanas cotizaste, puedes consultar esa información directamente en el portal del IMSS en la sección de IMSS Digital con tu número de seguridad social. Una vez que presentas tu solicitud, el IMSS revisa tu expediente y te indica si cumples los requisitos. Si hay algún problema, como semanas faltantes o datos incorrectos, te orientan sobre cómo corregirlo. El trámite puede tardar algunas semanas, pero una vez aprobado, los pagos son retroactivos desde la fecha en que presentaste tu solicitud. Eso significa que si tardaste en ir, puedes perder meses de pensión que ya te correspondían. Por eso es tan importante actuar hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy. Ahora vamos al segundo pago y este es el que más sorprende a la gente porque prácticamente nadie habla de él. Se trata de la devolución del Fondo de Vivienda del Infonavit acumulado en tu subcuenta de vivienda. Espera, escúchame bien. Cuando trabajabas y cotizabas al IMSS, una parte de tus aportaciones iba directamente a una subcuenta de vivienda administrada por el Infonavit. Ese dinero era tuyo desde el principio. Era para que algún día pudieras comprar una casa o mejorar tu vivienda. Pero hay una realidad que muy poca gente conoce. Si llegaste a los 65 años y nunca usaste ese crédito de Infonavit, o si ya terminaste de pagar tu crédito de vivienda, tienes derecho a retirar el saldo acumulado en esa subcuenta y dependiendo de cuántos años cotizaste y cuál era tu salario, ese saldo puede ser una cantidad importante de dinero. Lo que hace que esto sea aún más relevante es que muchas personas ni siquiera saben cuánto tienen acumulado en esa subcuenta. Años de aportaciones que simplemente están ahí esperando a ser reclamadas. Para saber cuánto tienes, puedes consultar tu estado de cuenta en el portal de Infonavit con tu número de seguridad social. Si ya cumpliste 65 años y nunca solicitaste un crédito de vivienda, tienes derecho a pedir ese retiro. El trámite se hace directamente en las oficinas del Infonavit o en algunos casos a través de tu Afore si los recursos ya fueron transferidos. Lo que necesitas es tu identificación oficial, tu CURP, tu número de seguridad social, una cuenta bancaria a tu nombre y en algunos casos documentos que acrediten que ya no tienes un crédito Infonavit activo. Si ya pagaste tu crédito de vivienda en su totalidad, también puedes tener un remanente en esa subcuenta que puedes retirar. Esto aplica aunque hayas terminado de pagar hace muchos años. El dinero sigue ahí en tu subcuenta y te corresponde. Hay algo adicional que quiero que sepas sobre este tema. En años recientes, el gobierno ha hecho cambios para facilitar el acceso a estos recursos, especialmente para personas mayores. Ha habido campañas
para notificar a los beneficiarios, pero la realidad es que mucha gente vive en comunidades donde esa información simplemente no llega. Por eso este tipo de videos son tan importantes, porque la información que puede cambiar tu vida o la de tu mamá, tu abuela o tu vecina, a veces llega por una pantalla antes de llegar por cualquier otro medio. Si conoces a alguien mayor de 65 que nunca usó su crédito Infonavit, por favor, dile que vaya a revisar su subcuenta. Puede haber dinero esperándola. Y ahora llegamos al tercer pago, quizás el menos conocido de todos, pero igualmente importante. Se trata de los recursos no reclamados de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, también conocida como la Afore. Cuando trabajas bajo la ley del 97, además de las aportaciones al Infonavit, también se van acumulando recursos en tu Afore, que es tu cuenta personal de ahorro para el retiro. Esos recursos tienen tres componentes: las aportaciones del trabajador, las aportaciones del patrón y las aportaciones del gobierno. Sí, el gobierno también aporta a tu cuenta. Y muchas personas no saben que esas aportaciones gubernamentales incluyen las cuotas sociales, que son depósitos adicionales que el gobierno hace directamente a las cuentas de los trabajadores con salarios más bajos. Cuanto menor es el salario, mayor es el porcentaje de cuotas sociales que recibe el trabajador. Esto significa que personas que ganaron poco durante su vida laboral en realidad pueden tener un saldo en su Afore que no saben que existe, alimentado en parte por esas cuotas sociales del gobierno. Cuando llegas a los 65 años, tienes derecho a retirar todos esos recursos. Si decides no pensionarte de forma formal o si tu saldo no alcanza para una pensión, puedes hacer un retiro en una sola exhibición o en pagos. Pero aquí está el problema. Millones de cuentas de Afore están activas con saldos positivos y los titulares no saben que tienen ese dinero. En algunos casos, las personas fallecen sin haber reclamado sus recursos y aunque los beneficiarios pueden hacer el trámite, muchas veces ni saben que esa cuenta existía. Para saber si tienes una cuenta de Afore y cuánto tienes acumulado, puedes llamar al número de atención de la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, o entrar a su portal en Internet y hacer una consulta con tu CURP y tu número de seguridad social. También puedes ir directamente a cualquier oficina de Afore con tu identificación y ellos te ayudan a localizar tu cuenta, incluso si no recuerdas en qué Afore está. Algo muy importante que hay que mencionar aquí es el tema de las cuentas inactivas. Hay muchas personas que trabajaron durante algunos años, cotizaron al IMSS y luego dejaron de trabajar de manera formal o se fueron a Trabalamata, Tralia, Balabala, que por cuenta propia. Esas cuentas de Afore siguieron existiendo aunque no se hicieran nuevas aportaciones. El dinero que estaba ahí no desaparece. Sigue ahí generando rendimientos año tras año. Cuando esa persona llega a la edad de retiro, tiene derecho a reclamar esos recursos. Y si esa persona no los reclama, sus beneficiarios legales también tienen ese derecho. El proceso implica presentar un acta de defunción, una identificación del beneficiario, documentos que acrediten el parentesco y una solicitud formal ante la Afore correspondiente. Es un trámite que se puede hacer aunque la persona ya haya fallecido hace varios años. Ahora quiero hablar de algo que conecta estos tres pagos y que es fundamental entender. El sistema de seguridad social en México fue diseñado para proteger a los trabajadores, pero su complejidad muchas veces juega en contra de las personas que más lo necesitan. Las personas que tuvieron trabajos informales, que cambiaron de trabajo varias veces, que no siempre tuvieron patrones que reportaran correctamente sus salarios,
que no terminaron la escuela y no manejan bien los trámites burocráticos, esas personas son precisamente las que más dificultades tienen para acceder a sus derechos y al mismo tiempo son las que más necesitan ese dinero. Es una paradoja cruel del sistema. Por eso, si tú eres una persona con más educación o más herramientas, tienes una responsabilidad enorme de compartir esta información con quienes no tienen acceso a ella. No guardes esto para ti. Comparte este video, mándalo a tu familia, taza, no tapo, ponlo en los AO, en los grupos de WhatsApp, porque hay una abuela, una tía, una vecina que lleva años sin saber que tiene dinero esperándola. Vamos a hablar ahora de los errores más comunes que comete la gente cuando intenta hacer estos trámites, porque quiero que tengas toda la información y no te vayas a quedar a medias. El primer error es no verificar el historial de semanas cotizadas antes de ir al IMSS. Muchas personas llegan a la ventanilla convencidas de que cumplieron con las semanas necesarias y descubren que hay periodos sin registro porque el patrón no reportó correctamente. Esto es más común de lo que crees. Si tienes dudas, revisa tu historial primero en IMSS Digital y si hay semanas faltantes, puedes hacer una aclaración con pruebas de que sí trabajaste en ese periodo, como contratos, recibos de nómina, cartas del patrón o cualquier otro documento que acredite la relación laboral. El segundo error es no llevar todos los documentos necesarios. Muchas personas hacen el viaje hasta las oficinas del IMSS o del Infonavit y regresan sin poder avanzar porque les faltó algo. Para evitar esto, te doy la lista completa de lo que generalmente necesitas. Identificación oficial con fotografía, puede ser INE, pasaporte o cédula profesional, CURP, acta de nacimiento, número de seguridad social, comprobante de domicilio reciente y una cuenta bancaria a tu nombre, ¿no? De preferencia en Banco Nacional. En algunos trámites también pueden pedirte tu cartilla del servicio militar si eres hombre o en ciertos casos documentos adicionales según tu situación particular. Lo más seguro es que antes de ir llames al número de atención del IMSS o del Infonavit para confirmar qué documentos necesitas específicamente para tu caso. El tercer error es dejarse engañar por gestores o tramitadores que cobran por hacer lo que tú puedes hacer gratis. Hay personas que se aprovechan de la desinformación y ofrecen hacer estos trámites a cambio de un porcentaje de lo que se recibe o de un pago fijo. Los trámites ante el IMSS, el Infonavit y la Afore son completamente gratuitos. Si alguien te cobra por hacerlos, te está robando. Las únicas personas autorizadas para cobrar por asesoría legal son los abogados certificados y aún así solo en casos donde haya un conflicto legal como una demanda o una apelación. Para trámites normales de pensión o retiro no necesitas intermediarios. Puedes hacerlo tú misma o con ayuda de un familiar. El cuarto error es no seguir el proceso después de presentar la solicitud. Muchas personas presentan sus documentos y luego esperan pasivamente sin dar seguimiento. El IMSS y otras instituciones pueden tardar en procesar las solicitudes y a veces hay requerimientos adicionales que te notifican por correo o por teléfono. Si no atiendes esas notificaciones, el trámite puede quedar suspendido. Asegúrate de dejar un número de teléfono actualizado y de preguntar cada cuánto tiempo debes dar seguimiento a tu solicitud. También guarda copias de todo lo que entregues y los números de folio o referencia de tus trámites. Ahora quiero hablarte de algo que va más allá de los trámites y que creo que es muy importante mencionar. Vivimos en un país
donde la cultura del ahorro para el retiro todavía es muy débil. La mayoría de las personas llegamos a la tercera edad sin haber planeado bien nuestra economía, ya sea porque los ingresos nunca fueron suficientes, porque nadie nos enseñó a hacerlo o porque simplemente el día a día nos consumió. Y eso está bien, no es un fracaso personal, es el resultado de un sistema que durante décadas no dio las herramientas ni la educación necesaria para prepararse. Pero lo que sí podemos hacer es asegurarnos de que al menos recibamos lo que nos corresponde por ley. Esos 3 pagos del IMSS que hemos mencionado no son favores ni limosnas, son derechos adquiridos con años de trabajo, con esfuerzo, con disciplina, son el resultado de haber cumplido con las obligaciones laborales y de seguridad social durante toda una vida productiva. Reclamarlos no es pedir, es exigir lo que ya es tuyo. Quiero también mencionar algo sobre el apoyo familiar en estos trámites. Muchas personas mayores tienen dificultades para moverse, para manejar documentos, para entender los formularios o para navegar en Internet. Si tienes una persona mayor en tu familia o en tu comunidad que pueda tener derecho a estos pagos, acompáñala, no la mandes sola, ayúdala a reunir los documentos, a consultar su historial de semanas, a localizar su Afore. Ese apoyo puede hacer toda la diferencia. Y si no sabes cómo empezar, puedes acudir al módulo de atención al derechohabiente en tu unidad de medicina familiar. Son personas capacitadas para orientarte y el servicio es completamente gratuito. También existe la opción de acudir a las oficinas del DIFE municipal o estatal, donde muchas veces tienen personal capacitado para orientar a adultos mayores en trámites de seguridad social. Y en algunos estados hay programas especiales de asesoría legal gratuita para personas de la tercera edad. Busca en el sitio del gobierno de tu estado si existe algún programa de este tipo en tu municipio. Hay algo más que quiero que sepas y que pocas personas conocen. Si por alguna razón tu pensión fue negada o si crees que el monto que te ofrecieron es menor al que te corresponde, tienes derecho a impugnar esa decisión. No tienes que aceptar lo primero que te digan. Puedes solicitar una revisión de tu expediente, presentar una queja ante la CONAMED si hay problemas médicos relacionados o acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, conocida como PROFEDET, que ofrece asesoría y representación legal gratuita en conflictos relacionados con la seguridad social. Estas instituciones existen precisamente para proteger los derechos de los trabajadores y no son solo para conflictos laborales activos. También pueden ayudarte si tienes problemas para reclamar tu pensión o tus recursos de retiro. Es momento de hablar de los plazos y de por qué actuar rápido importa tanto. No hay una fecha límite estricta para reclamar tu pensión mientras estés viva, pero sí hay consecuencias de esperar. Primero, cada mes que no reclamas es un mes de pensión que mes no recibes y que no puedes recuperar retroactivamente más allá de ciertos límites. Segundo, si falleces antes de haber iniciado el trámite, el proceso se complica para tus beneficiarios, aunque no es imposible. Sí requiere más documentación y más tiempo. Tercero, las reglas del sistema cambian con el tiempo, puede haber mejoras en las condiciones o también puede haber cambios que afecten los montos o los requisitos. Lo que es válido hoy puede ser diferente en 2 o 3 años. Actuar pronto es siempre la mejor estrategia. Hay algo que pasa con mucha frecuencia y que quiero mencionar porque es muy revelador. En las comunidades rurales e indígenas de México, el porcentaje de personas que no reclaman sus derechos de seguridad social es significativamente
más alto que en las ciudades. Esto no es porque esas personas no trabajaron o no cotizaron. Muchas de ellas sí lo hicieron, especialmente quienes migraron a ciudades durante años para trabajar y luego regresaron a sus comunidades. Lo que pasa es que la barrera de acceso a la información y a los trámites es mucho mayor. Las distancias físicas hasta las oficinas del IMSS, el idioma, la desconfianza en las instituciones, la falta de documentos, todos esos factores se suman y hacen que el proceso parezca imposible, pero no lo es. Con la información correcta y con apoyo, es completamente posible reclamar estos derechos desde cualquier parte del país. Y aquí quiero hacer una pausa y dirigirme directamente a ti que estás viendo este video. Tú que has llegado hasta este punto, que te tomaste el tiempo de escuchar todo esto, significa que te importa, que estás dispuesta a informarte y a actuar. Eso ya es un gran paso. Pero ahora te pido que no te quedes con esta información solo para ti. Piensa en este momento en una persona mayor de 6